les voy a compartir las diapositivas del tema que hemos estado viendo hasta ahora. Se le escucha bajo, profe, no sé si es a mí solo. Sí, algo así. Sí, a mí No, sí, se le escucha bajito. Bueno, ahí sí ya me escuchan. Sí, ahí ya. Listo. Entonces, como les contaba, estábamos viendo ciertas características, ciertas definiciones del software para que lo entendamos mejor, ya que esta asignatura lo que va a hacer es empezar o tratar de construir nuevo software, pues hay que entender esas características especiales que tiene. Entonces, habíamos hablado de que el software no se desgasta, pero sí se deteriora. Entonces, a diferencia de otro tipo de cosas que al final empiezan a desgastarse, el software tiene ciertos picos de cambio en el cual vuelve a iniciar esa curva de inicio y es diferente a lo que normalmente pensaríamos. La mayoría piensa que al principio hay una inversión de tiempo y dinero para poder que el software funcione y luego él funcionaría eternamente. Pero la verdad es que el software tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a distintos cambios que seguramente va a sufrir a lo largo del ciclo de vida del software. Entonces, para complementar ahí esa parte, se puede decir que un componente de hardware, sea por ejemplo la batería, sea el teclado, sea el mouse, se desgasta y se puede sustituir fácilmente. Usted lo desconecta y lo sustituye. Incluso de un portátil usted lo puede llevar a alguna parte donde reparan y pueden cambiar la parte. El problema con el software es que no tiene ese tipo de refracciones, no son cosas que uno puede quitar y poner, aunque hay algún tipo de metodología de desarrollo que se llama por componentes, que trata de simular esto. De todas maneras, en el software no es tan sencillo como en el hardware, que usted en un equipo de escritorio desconecta sencillamente el mouse y ahí mismo conecta el otro y sigue funcionando. Entonces, siempre hay una cierta diferencia en esa parte. En cada falla se está indicando un error, algo que pasó en la parte del diseño, algo que pasó en el proceso de construcción de software en este ciclo de vida, fue que no entendimos bien el requerimiento, fue que no analizamos bien la información y se nos pasó algo que debimos haber tenido en cuenta. Entonces, un error indica eso. Y en el software es muy común los errores, pero hay que tratar de disminuirlos lo más posible. Entonces, por eso entra la parte de pruebas, entra la parte de verificación de los requisitos, de mostrarle al usuario lo que se está haciendo, de capacitarlo al final para que sepa utilizar el software de la forma adecuada. Y hay que tener todo ese tipo de cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Lo malo del software es que no solo es el software, sino muchos componentes que interactúan con él alrededor, las personas que lo utilizan, el equipo donde corre, incluso el ambiente. A veces la humedad daña los equipos y empieza a hacer que las cosas no funcionen de la forma correcta. Entonces hay que tener en cuenta toda una serie de factores que influyen en el funcionamiento del software que estamos utilizando. Entonces se puede decir que una de las tareas más importantes es el mantenimiento, que incluye también el cambio. Eso sí hay que hablarlo bien del cliente, cómo van a manejar esa parte de los cambios, que entra dentro del mantenimiento y que serían cambios adicionales, y también una complejidad mayor porque el mantenimiento del software también implica un mantenimiento en el hardware. Entonces, a veces se cambia de equipo y por cambiar de equipo, por actualizar, entonces cambia el sistema operativo y ahí nuestro software deja de funcionar. Entonces, a mí me pasó hace poco que en la empresa donde tenía funcionando un software cambiaron de un equipo que tenía Windows 7 a Windows 10. Y como era un software que se basaba en PHP, el PHP para Windows 10 ya era más avanzado y entonces el software empezó a patinar en más de una parte. Me tocó actualizar todo el software para poder que funcione en ese nuevo equipo. Entonces, esos mantenimientos que a veces se le hacen al hardware también implican cambios que se necesitan hacer dentro del software. Bueno, como tercera característica tenemos que aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, como les decía, hay una tendencia a tratar de utilizar eso, de que cada elemento del software sea un componente que yo puedo encajar y que si empieza a fallar, luego lo reemplazo por otro. La mayor parte del software se construye para un uso individualizado. Entonces, ¿qué significa eso? Hay software que sí es muy grande, por ejemplo, si usted mira a Google,
Google tiene diferentes componentes. Tiene la parte del navegador, tiene la parte del correo electrónico, tiene la parte del Drive, tiene la parte, bueno, tiene una serie de componentes que se unen y que forman un solo software más complejo. Pero la mayoría del software que se construye, a pesar de que hay esos software muy grandes, gigantescos, son de uso individualizado. ¿A qué se refiere eso? Ese software que funciona en la pequeña tienda de la esquina que quiere actualizarse o que le exige, por ejemplo, ahora el gobierno está exigiendo que todo el mundo facture de forma electrónica, entonces tiene que poner un software allí. Entonces, ese pequeño software para ese lugar en específico es el más común. La gran mayoría del software es para un uso particular de alguna persona. Entonces, existen algunos esfuerzos de algunas compañías por crear software de forma genérica que le sirva a todo mundo, pero es muy complicado porque el software tiene esa característica única de que cada persona tiene un problema específico, necesita que ese software haga unas funciones en específico y entonces es muy difícil que algo genérico le quede. Es como pensar que van a construir una camiseta de una sola talla para todo el mundo. Entonces, a algunos le quedan apretados, a otros les quedan muy holgados. Entonces, lo mismo pasa con el software. Cuando construyen esos software genéricos, a algunos las funcionalidades que tienen les sobran y a otros les faltan otras cosas. Entonces, lo más común es que se construya ese software individual para cada uno. Y qué bueno, porque entonces nosotros tenemos trabajo, si no, las grandes compañías de software abarcarían todo la demanda de los productos software y nosotros no tendríamos cómo ofrecer esa parte. Entonces, a pesar de que se han creado un conjunto de componentes de diseño, aún siguen habiendo cosas muy particulares que cada persona, cada usuario necesita del software. Y si existen esos componentes, lo que sí podemos hacer es utilizarlos. Como yo les decía, hay algunas cosas que ya se encuentran disponibles que uno puede traer a su software y adaptarlas y utilizarlas. Por ejemplo, hay algunos módulos de visualización de la información donde si usted ya tiene en su base de datos una información específica, le permite extraer la información y presentarla de una forma más amigable. Entonces usted no se pone a crear esas gráficas, sino que trae el paquete, trae ese componente y lo conecta a su software y cuando necesite mostrarle alguna gráfica, usted lo llama y él le muestra automáticamente el diseño. ¿Y Profe, componentes? Sí, dime. en esa parte, eh, la otra vez hablé con un profesor eh, porque, porque miré en internet un software parecido a uno que yo estaba realizando y tenía un poco de cosas, o sea, inclusive yo dije, no, pues yo no estoy haciendo nada en comparación a lo que yo estoy viendo, ¿sí? O sea, un poco de cosas que yo me quedé pues aterrado. Entonces le comenté eso al profesor y el profesor me dijo que hoy en día los desarrolladores y los usuarios están tratando de simplemente hacer los software a medida prácticamente. No están desarrollando hoy en día por desarrollar, se hace lo necesario, ¿sí? Porque pues se dieron de cuenta de que cuando a un software tenía muchas funcionalidades, en la mayoría de los casos, los clientes no utilizaban esas cosas, esos módulos. Entonces, simplemente se tendía a hacer lo necesario y porque pues eso implicaba pues reducción de tiempo y muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, costos también. Entonces, por eso hoy en día se estaba utilizando pues el desarrollo de software a medida, que simplemente se le hace lo necesario y cuando el cliente de pronto requiere otra cosa adicional, pues obviamente pues sería en otro caso, pero y se le hace, ¿sí? Pero pues simplemente se le hace lo necesario que el cliente lo vaya a utilizar y que le funcione para su negocio. Sí, o sea, hay mucho software que se desperdicia todas esas funcionalidades que tienen. Había un estudio que decía que, por ejemplo, The Word, que es una aplicación muy utilizada en el mundo,
gran mayoría de las personas solamente alcanza a utilizar el 10% de las funcionalidades que tiene Word. O sea, Word tiene tantas cosas por debajo que no alcanzan las personas a usarlas todas. Entonces, así ocurre también con el software, hay un desgaste, pues Microsoft se puede dar ese gusto porque vende masa, ¿sí? Como vende masa, entonces sí puede invertir en tiempo de personas que están dedicadas para hacer a cada una de esas tantas funciones que tiene Word para utilizarlo. Pero para las otras no, o sea, para nosotros con nuestra demanda, o sea, ahorita que el software se lo exige en el menor tiempo posible. Yo el otro día me llamó una persona, dijo, vea, yo voy a abrir un supermercado pasado mañana y necesito un software, o sea, él lo quería para pasado mañana ya. Entonces, el problema es eso, que como el tiempo se ha reducido, entonces nosotros hacemos la funcionalidad que se requiere en el momento, o sea, no nos ponemos a adornarlo con más funciones que el cliente no va a utilizar, porque para qué perdemos tiempo, perdemos dinero y el cliente nunca lo va a usar. Entonces, es lo que el cliente necesita en ese momento, lo que se debe construir y no una serie de funcionalidades que seguramente vuelven lento el software, porque eso también pasa cuando tienen mucha funcionalidad, el equipo se vuelve lento, el software cuando arranca se vuelve pesado, entonces en vez de ayudar perjudica esas cosas de más que no se están usando y que se tienen aquí. Un segundito conecto este equipo porque se va a descargar. Listo. Bueno, entonces si hay unos componentes que uno puede utilizar, puede traer de otras partes que ya han sido creados y programados y se pueden incorporar a nuestro software. Otra parte que se recomienda mucho es que cuando usted construya, cuando usted esté haciendo alguna aplicación, piense en que puede dejar cosas para utilizar en otros programas. Entonces, realizar componentes que podemos reutilizar posteriormente. Eso nos ayuda también a que cuando construyamos un nuevo software, si ya tenemos alguna funcionalidad ya hecha en alguno, podamos traerla de allá y podamos reutilizarla y nos ahorre tiempo y nos ahorre pruebas porque ya es algo que está funcionando en otra parte. Obviamente, traer algo de un lugar distinto requiere también una adaptación del software. A veces en la otra parte funciona bien y acá empieza como a patinar, pero sí tratar de pensar en eso, en generar software que tenga algún componente que podemos reutilizar posteriormente. Por ejemplo, la parte de iniciar sesión. Eso es algo muy común en la mayoría de los software. Entonces, si usted tiene un buen módulo, usted ya construyó algo muy bueno, con lo cual se verifica el usuario, la contraseña y la conexión a la base de datos de una forma segura y encriptada, entonces puede seguirla utilizando en otro software. O, por ejemplo, la conexión con la base de datos. Entonces, usted ya crea una pequeña interfaz que se conecta desde el software con la base de datos y esa la puede utilizar en otro software. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se recomienda. Pensar en componentes reutilizables para posteriores trabajos. Debe diseñarse y debe implementarse de modo que se pueda volver a usar en muchos programas diferentes. O sea, no siempre pensar para ese software, sino tratar de que los componentes sean un poco como independientes. Eso también facilita la parte del mantenimiento. Si usted crea un software con esa parte de interfaz de unas conexiones genéricas, entonces le permite de pronto posteriormente reemplazarlo por otro que cumpla con esa misma regla de conexión y de interfaz. Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas cuando se construye software. Puede incorporar tanto datos como procesamiento. Por ejemplo, los actores de interfaces interactivas de usuario pueden construirse con componentes reutilizables. Es lo que hace, por ejemplo, no sé si ustedes hayan utilizado Visual.net, que uno, por ejemplo, le da por debajo la base de datos y entonces él es capaz de construir un CRUD, que es creación, eliminación, modificación y consulta, partiendo de una tabla. Entonces, él construye automáticamente todas esas interfaces de usuario que necesita para cada una de las funciones. Entonces, ese tipo de cosas también facilitan la parte de la construcción de software. Hay otro que a veces se utiliza mucho, que es la parte de las interfaces. Entonces, hay unos generadores de interfaces, son muy buenos, a mí me gusta porque cuando usted va donde el usuario, lo que realmente ve el usuario del software es la interfaz. Entonces, si uno puede generar rápidamente esa interfaz,
y se la presenta al usuario y le dice, vea, esto es más o menos lo que yo le voy a construir, entonces uno puede tener una buena retroalimentación de ahí. Entonces puede decir, no, pero a mí me gustaría que haga esto con este botón o que el acceso a esta función esté como más visible para que me quede más fácil porque lo utilizo mucho. Entonces, ese tipo de cosas la permiten, esos software que permiten construir interfaces muy rápido, que es una de las tantas metodologías que hay de construcción de software, ya las vamos a ir viendo más adelante. Menús desplegables, mecanismos de interacción, hay una serie de cosas que uno puede construir así de forma de componente para poderla reutilizar posteriormente en otros proyectos. Bueno, ahí podemos sacar esa parte de las características del software. Ahora veamos sus dominios de aplicación. Entonces, hay diferentes dominios donde el software se utiliza. Está el software de sistema, ese software pesado que es capaz de interactuar directamente con el hardware. Entonces, el ejemplo más común de software de sistema es el sistema operativo, pero no es el único. Por ejemplo, si uno construye un sistema para interactuar, digamos, con la parte ve, se me fue el nombre. Los unos son actuadores y los otros son, bueno, se me fue. Cuando uno interactúa directamente con el hardware, hay algunos software que no están instalados solo en computadoras, sino que se instalan en algún lugar, por ejemplo, en un invernadero, para que capture toda la parte de la temperatura y posteriormente la regule con algún tipo de actuador. Entonces, ese software que entra directamente con ese hardware en específico es lo que se conoce como un software de sistema. Entonces, entra a un nivel más bajo de interacción directamente y es muy específico. Entonces es más difícil llevar ese software de una parte, de un tipo de hardware a otro, porque es más directo la conexión que tiene con ese tipo de hardware. Hay otros software que son los software de aplicación, que por lo general son los que nosotros construimos y ya están a un nivel más alto de procesamiento. Entonces ahora la mayoría de los lenguajes de programación, usted construye su programa en un Windows, pero perfectamente lo puede correr en un Linux o lo puede correr en un Mac. Entonces hay ese tipo de software que es un poco más abstracto, más aislado de la parte del hardware. Ese ya es el software de aplicación que es por lo general el que más se construye, el que usted le hace a la tienda, el que usted le hace al negocio, el que usted construye para una funcionalidad en específico. Y está la parte del software de ingeniería y de ciencias, que es esa parte que yo les hablaba de la investigación, donde entonces se puede construir diferentes software. Entonces ahí son muy comunes los modelos, modelos predictivos, algoritmos específicos, tratando de mejorar las cosas que ya se hacen, por ejemplo, los sistemas operativos que cada vez sean mejor o que los lenguajes de programación avancen cada vez. Entonces, todo ese tipo de cosas. También hay un área muy bonita en la parte de investigación que se puede trabajar. Entonces ahí hay yo tengo un semillero de investigación, tengo entendido que hay otro semillero de investigación allá en Tumaco, hay grupos de investigación en nuestro programa, está el grupo GRIAS, está el grupo Galeras. Entonces también aprovechar para hacerles esa invitación para que si a ustedes les gusta esto, empiecen a investigar, porque es muy bonito esa parte de la investigación. Ahí se puede trabajar muchas cosas, hay muchas cosas por hacer. Alguien me dijo, pero ¿qué investigamos si ya casi todo está hecho? Si hay mucho software para diferentes cosas, le digo, pero siempre se puede construir algo nuevo o se puede mejorar algo que ya existe. Entonces, es posible que ya se haga, pero que se puede mejorar o que se haga de una forma distinta. Entonces, en la investigación hay mucho que se puede hacer. Ahí está el otro dominio del software, ese software que se utiliza para la ingeniería, para las ciencias, para la investigación. Está el software incrustado, un software que solamente reside en un producto en específico. Entonces, cuando hablamos de ese software que está dentro de los electrodomésticos o dentro de un vehículo o dentro de una máquina, es un software incrustado. Entonces, normalmente se quema dentro de un chip integrado y ya no se puede modificar. No es como el software que nosotros incorporamos dentro de nuestros equipos, que si no nos gusta lo cambiamos por una nueva versión. Entonces, ese es más
más unido a ese procesador y para cambiarlo habría que cambiar todo el chip de la máquina. Y tiene siempre esa característica de que cumple algunas funciones muy específicas, ¿sí? Solo esas funciones limitadas y particulares que necesita ese tipo de actuador, ese tipo de electrodoméstico, ese tipo de vehículo, es lo que se desarrolla. Aunque ahora hay unos vehículos que ya incluyen una computadora, ¿no? Los más nuevos ya son más avanzados, incluyen su propia computadora que ya se parece mucho a la nuestra, que ya pueden actualizar, que ya pueden cambiar, pero la gran mayoría, los viejitos, que todavía son los más comunes, solamente tienen ciertas funciones incorporadas que se queman dentro de un chip integrado. Software de línea de productos, pues sí, ya es ese software que se crea en masa. Por ejemplo, hablamos de Word, es como un ejemplo más común, un navegador, algo que pueden utilizar muchas personas. Entonces, proporcionan una capacidad específica para el uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de productos, pues hay un mercado que siempre es limitado y particular. Entonces, por ejemplo, el navegador es sencillamente para poder consultar páginas en Internet. Si usted va a los procesadores de texto, pues son exclusivos para eso. Y se dirigen a mercados masivos. Entonces, ahí se crean muchas funciones, algunas no se usan, como les decía el ejemplo de Word, tanta funcionalidad que no se utiliza, pero de pronto uno de vez en cuando hay algún usuario que sí la requiere, entonces el software es capaz de proporcionarla. Entonces, eso es la parte que maneja ahí en el software de línea de productos. Por lo general, ese tipo de software ya lo construyen empresas grandes de producción de software. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft. Bueno, hay una cantidad de empresas que produce ese tipo de software. Las aplicaciones web, las apps que se conocen, también están en esa categoría de software. Se centra una gran cantidad de personas. Entre más personas atraigan, más acogida tiene y más ganancia requiere. Entonces, una de las características de las web apps es que por lo general no muestran al cliente su verdadero ganancia. Entonces, si usted ve, por ejemplo, Facebook, usted le dicen a Facebook, usted abre una cuenta conmigo, puede tener muchos amigos, puede interactuar con ellos, puede mirar información de los otros, puede mostrar las cosas que usted está haciendo, puede mostrar estados. Bueno, le da toda una serie de posibilidades y uno dice, ay, qué chévere, ¿y todo esto gratis? Sí, gratis, le dice. Y resulta que no es gratis. Facebook por abajo obtiene su ganancia de la parte de los anuncios, de la parte de obtener información de las personas. Entonces, ahí es donde una vez se sienta a pensar qué tanto le está compartiendo a Facebook, qué tanto le está entregando de su información personal. Recuerden que ahora uno de los poderes más grandes es la información. Entonces, ¿qué tanto de esa información le entrega que después él por debajo la procesa, la utiliza para el bien de alguna compañía y la vende, ¿no? Porque eso no, más encima no es nada gratis. Entonces, todo ese tipo de cosas en los que a veces uno se sienta a pensar. ¿Qué tanta información le entrega usted al WhatsApp? ¿Qué tanta información le entrega usted a su correo electrónico? Entonces, todo eso hay que tener a veces en cuenta, que a veces no nos sentamos a pensar. Profe, eso es verdad, porque vea que a veces uno, no sé, uno como que se vuelve muy fanático a la red y empieza a subir y a comentar y a colocar su información. Y hay gente que los mismos amigos agarran y después andan subiendo fotos tuyas, que mira lo que hizo y burlándose. Entonces yo también por eso, sí, yo tengo un amigo que es así, pero no voy a decir quién es. Él ya Yo sabe, también, debe estar riéndose amigo que solito porque él sabe quién es, él es pícaro, él sabe quién es. Entonces, también yo en mi estado de Facebook dejé de subir fotos, mi información la tengo bien oculta, sí, estado Ketty, Universidad Ketty, ¿qué te gusta Ketty? Todo Ketty lo tengo, porque esa es la información que uno tiene y se aprovechan de esa información después. Entonces yo por eso a mí me cuido mucho de las redes sociales por eso. Sí, claro, o sea, nos han creado una necesidad de estar compartiendo toda nuestra información y antes no era, o sea, yo soy como le digo de la vieja escuela, antes no necesitábamos andar con el celular en el bolsillo, no necesitábamos andar publicando fotos de todo lo que hacíamos, solamente esos amigos como más cercanos eran los que conocían ese tipo de cosas, entonces sí se ha cambiado, ¿no?
la mentalidad de las personas, se ha creado una necesidad que antes no se tenía de compartir nuestra información y ellos se aprovechan de eso. No solo la gente de Facebook, sino a veces, como dice el compañero, los mismos amigos se aprovechan y después andan utilizando las fotos y les hacen memes y les hacen comentarios y cosas así. Entonces sí, a veces hay que tener cuidado con lo que se publica porque hay Eso, mucha profe, gente que la puede ver. Ujú, dígame. incluso hasta le hacen montaje a esa foto. En estos días me mandaron una foto de un compañero que le han hecho un montaje de mujer, pero sí que parece mujer. Todo eso, profe, tiene toda la razón. Eso no es montaje, Jimmy, eso es su otra cara que él tiene. Él se viste cuando no está con nosotros. Ah, en las Ese es noches un se viste trabajo que así. tiene en las noches. Ah, bueno, bueno. Bueno, sí. Hay que tener a veces cuidado con esa parte. Entonces, están esos tipos de aplicaciones web que llaman mucho la atención, que tratan de crear esa tendencia masiva de su utilización para poder obtener algún tipo de beneficio por debajo. Software de inteligencia de negocios. Entonces, ese software de inteligencia de negocios ya se usa un poco más elevado en la parte de la economía, en la parte de la alta gerencia, donde se coloca la computadora al servicio de la toma de decisiones de las personas. Ahí también hay que tener mucho cuidado porque si se toman grandes decisiones partiendo de lo que una computadora dice, eso puede tener consecuencias graves si el software llega a cometer algún error o alguna falla. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Ya veíamos la parte de ahí a la hora que vimos los book de la persona de Rusia que decidió, en Rusia no era, ya se me fue dónde era exactamente el lugar, donde él decidió que partiendo de lo que la computadora le decía que haga un ataque y él dijo no, por su experiencia, dijo que él no iba a tomar esa decisión. Entonces, donde esos software fallen, también pueden cometer grandes consecuencias porque soportan decisiones con mucho peso, ¿sí? Que pueden involucrar a muchas personas, que pueden involucrar a grandes organizaciones. Entonces, ese software de inteligencia de negocios también es una parte muy lucrativa de la construcción de software. Son software bien costosos, bien especializados, Profe, que los pagan muy bien. Sí, cuéntame. una preguntita. Es que acá nosotros, acá en Tumaco, tenemos un software que es el de ¿cómo es que se llama eso? De los semáforos. Y yo me he dado cuenta que eso a veces no funciona, una veces se queda más de 2 minutos, tres, una veces, o sea, está como loco. Yo me pregunto, cuando empezó los semáforos acá en Tumaco funcionaban perfectamente, o sea, yo soy mototaxista y a veces me dedicaba a contar el tiempo del semáforo. Y ahora no, ahora está totalmente loco. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, el problema del semáforo, hay algunos problemas conocidos en la computación como problemas de alta complejidad. Uno de los problemas de esos son los semáforos. Otro problema son los horarios, asignación de horarios. Por ejemplo, los horarios que nos asignan a nosotros aquí en la universidad es un problema complejo. Entonces, son esos problemas que son bien difíciles de manejar. Ese de los semáforos los han tratado de diferentes formas. Había una vez que sugirieron hacer un software evolutivo para los semáforos, o sea, que el mismo software vaya aprendiendo de acuerdo al tráfico y lo que va haciendo constantemente, cómo debería manejar los tiempos en cada uno de ellos. Entonces, ese de los semáforos es bien interesante. Lo malo que ocurre aquí en Colombia es que a veces hay personas que trabajan, yo conocí de un grupo, no voy a nombrar a dónde, que trabajó mucho en un software de ese tipo, de inteligencia, un software complejo para los semáforos, y fue y le dijo a la administración de ese tiempo, y le dijo, vea, aquí tenemos el software y nos gustaría verlo funcionando. Y entonces la administración le sacó toda una serie de peros porque resulta que la persona con la que tenía el contrato de los semáforos en ese momento tenían una tajada por debajo. Entonces, es triste ver cómo a veces hay software que puede funcionar mucho mejor que el que está actualizando o el que está funcionando en ese momento, pero también se obstaculiza por otras cosas que son completamente ajenas, como esa parte de la corrupción que tenemos nosotros a veces en nuestras
instituciones de gobernanza en nuestros diferentes municipios y departamentos. Entonces fue muy triste ese software, lo dejaron, crearon una presentación en un congreso y fue muy aplaudido porque tenía una muy buen trabajo, pero no pudieron llegar a probarlo porque cuando quisieron dárselo incluso gratis, le dijeron gratis, pero a ellos no les gustó el gratis porque el gratis no tenía una tajada por debajo y se lo dieron a otro operador que crean unos software ahí. Sí, a mí también me ha pasado, yo me pongo a pensar, a veces ponen unos semáforos donde no se necesitan, unos semáforos que uno se queda ahí esperando y no pasa el carro del otro lado. Y entonces, ¿para qué un semáforo aquí? Sí, sencillamente con mirar al otro lado se puede pasar perfectamente. Y entonces ahí está esa parte de la ética donde se crean productos donde no hay una necesidad. Entonces, eso es lo que a veces a uno lo pone a pensar y es triste que se entorpezca ese tipo de cosas por otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con el bienestar de todas las comunidades. Sí, profe, en estos días me quedé 10 minutos esperando que un semáforo cambiara y no cambió. Tuve que irme, entonces no, estos semáforos cada día están peores aquí en Tumaco. Ahí habría que investigar cómo es que funciona ese software, cuáles son las reglas que tiene para dar el tiempo, qué era lo que se quedó ahí pensando, qué fue lo que se quedó ahí esperando. Entonces sí, a veces es triste que hayan software que no hacen bien las cosas y que están allí por otras razones, que no son las de trabajar bien. Bueno, entonces hay diferentes software de inteligencia artificial, pues está el de los semáforos, como comentaba el compañero. Hay otros que hay en la parte de robótica. Es también algo muy interesante la parte de la robótica. Lástima que en la universidad no hay como un grupo de investigación especializado en eso en nuestra área. Hay un grupo de investigación en robótica, pero tengo entendido que es de electrónica. Entonces va más a esa parte electrónica y no a la parte de software y de incorporación de inteligencia artificial. Qué bueno fuera que en algún proyecto de investigación se pudiera trabajar en conjunto. Esa experiencia que ellos tienen con la robótica y lo que nosotros conocemos del software para ver qué puede surgir de ahí, de esa parte. También están los sistemas expertos. Hay sistemas expertos en la parte de la predicción, entonces los que nos dicen a nosotros por la mañana qué clima o qué temperatura se prevé para el día de hoy. Entonces son sistemas expertos dedicados precisamente a esa predicción de diferentes cosas. Hay sistemas en la parte de los negocios, entonces del comportamiento en la bolsa o de cómo se va a comportar el mercado, la oferta, la demanda. Hay toda una serie de software en esta parte de sistemas expertos. Reconocimientos de patrones, también está la parte del procesamiento de voz y de imagen. Ahí hay un muy buen campo de investigación en esa parte. Ahora de la parte por ejemplo, que las puertas solo se abran a través de reconocer el patrón de voz de las personas o en la imagen de la retina. Todo ese tipo de cosas se está manejando en esa parte de inteligencia artificial. Las redes neuronales artificiales. Ahí hay muchos campos muy buenos para trabajar. Demostración de teoremas, la teoría de juegos, también es un campo muy bonito en el que se puede manejar. No los videojuegos, sino la teoría de juegos, que es un poco diferente a esa parte. Los videojuegos también tienen una gran acogida, un buen mercado. Dígame. Ok, pero en sí, o sea, cierta, o sea, inteligencia artificial como tal, sí existe o solamente son funciones que hacen algunas cosas. Porque para mí, el que un sensor al sentir calor encienda o movimientos encienda, pues pueden ser electrodomésticos o tecnología de al tacto o algo así, pero realmente la inteligencia artificial como tal existe, o sea, algo que realmente actúe como un ser humano, que piense, que haga las cosas que un ser humano puede hacer. Bueno, resulta que la inteligencia artificial sí existe, pero es eso, es artificial, simula la inteligencia que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, aún no se ha alcanzado esa gran capacidad y espero que no la alcancen, que tenemos nosotros de ser creativos, de razonar, de solucionar problemas. Eso todavía no se alcanza, pero sí se ha alcanzado a cierto grado que la computadora simule esos tipos de decisiones que nosotros tomamos. Entonces, hay ejemplos como la computadora que ya ganó al campeón de ajedrez. Actualmente en el mundo el campeón mundial de ajedrez es una computadora.
Entonces, ya hay ese tipo de cosas que ya simulan el pensamiento del ser humano. Hay otras partes donde la inteligencia artificial ha entrado a actuar. Entonces, ya hay unos tipos de computación, por ejemplo, la computación evolutiva, donde la computadora a sí misma va evolucionando el software que está usando. Entonces, ya cuando uno ve ese tipo de programas, uno dice, uy, qué miedo esos programas, ¿a dónde irán a llegar? Pero todavía no han alcanzado esa madurez para decir que nos igualen a nosotros en pensamiento, en raciocinio y en también en creatividad. Sobre todo la creatividad es algo muy, muy particular del ser humano y ha sido muy difícil hacer que la computadora la simule. Mm, Además, también hay toda una serie, un debate ético y también una cierta restricción, un cierto miedo en avanzar en esa parte, porque algunos no quieren que se cumpla la profecía de Terminator 1, 2 y 3 y una cantidad de películas que hablan de qué pasaría si la computadora llegara a tener en verdad una inteligencia igual a la nuestra, porque ahí estaríamos en desventaja, porque ellas de por sí ya tienen una alta capacidad de procesamiento. Y si ya nos igualan en inteligencia, mejor dicho, ya les quedamos en el atrás, en el olvido de las computadoras. Entonces, siempre hay cierta restricción en esa parte de la inteligencia artificial. Habrá que ver a dónde llegamos más adelante. Profe, yo siento que el ser humano para llegar a superar algo así, primero tiene que entender cómo funciona el cerebro humano y no creo que alguien tenga la capacidad para saber cómo funciona, o sea, con detalles, porque es algo, o sea, que independientemente como sea, algo aún misterioso, todas las capacidades que puede tener una persona, porque cada persona piensa diferente, cada persona tiene talentos diferentes, cada persona tiene parte del cerebro desarrollado diferente. Entonces, para comprender todo eso y poder llegar hasta ese punto, eso ya es otro nivel. Sí, uno de los peros es que aún no entendemos nosotros mismos cómo funcionamos. O sea, cómo nosotros tenemos esas ideas, como decía el compañero de la clase pasada, que a veces nos vienen muy rápido y a veces nos demoran en llegar. Esas ideas que de repente llegan a nuestro cerebro, aún no entendemos qué es el cerebro internamente para generarlas. Entonces, si aún no entendemos cómo funcionamos nosotros, pues va a ser más difícil trasladar esa parte a la computadora. Aún hay mucho por ahí por hacer, menos mal, todavía tenemos vigencia, pero hay gente que está trabajando fuertemente en eso, en la parte de inteligencia artificial. Hay cosas que ya se deciden a través de inteligencia artificial. Por ejemplo, su navegador actualmente funciona con inteligencia artificial. Si usted se da el trabajo de buscar en Google algo, una frase específica en el equipo que usted siempre utiliza, el que está registrado a su nombre o a su cuenta, y lo hace y lo compara con lo de otro compañero que tiene gustos o cosas distintas, va a ver que les aparecen resultados diferentes. Entonces ya está en esa parte, ya hay esa parte de inteligencia artificial, de mostrar resultados especializados para las personas. Entonces, hay cositas buenas, no hay que decir que todo es completamente malo. Hay cosas muy buenas que pueden prevenir situaciones graves. Ayuda a la computadora con esa alta capacidad de procesamiento, pero también hay otras cosas que tal vez mejor dejemos así, ¿sí? Ahí lo de la inteligencia artificial tiene un debate fuerte. Profe, una cosa. Ujú. Dígame. O sea, en realidad sobre la inteligencia artificial para mí la inteligencia artificial solo son grandes algoritmos, algoritmos de búsqueda muy rápidos como miramos el semestre pasado, porque todavía no ha habido una máquina que pueda sobrepasar la máquina de Turing, que pueda eh, concluir con lo que es en realidad el pensamiento humano. Así que para mí la inteligencia artificial son algoritmos de búsqueda muy buenos y muy grandes. Bueno, de todas maneras, hay algunas grandes compañías de software y hardware que ya están trabajando en la computación cuántica, ¿no? Entonces, con computación cuántica puede que ya empiecen a romper ese tipo de barreras que la otra computación convencional no había logrado. Eso es un campo bien interesante, es un campo de investigación donde pueden surgir cosas muy, muy complejas y también cosas buenas, pues no hay que pensar que solamente pueden ser cosas malas. Lastimosamente, uno de los fuertes o de los impulsores de toda esta parte de la innovación a veces siempre es la parte de la guerra, ¿no? Entonces, la parte de la milicia está fuertemente unida con la naturaleza del software.
surgió por resolver problemas para la Segunda Guerra Mundial y no la han dejado, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, el MIT, uno de los más grandes inversores del MIT es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces muchas de esas aplicaciones se tratan de buscar cómo se pueden utilizar para la parte bélica y es triste. Es triste que no se trate de enfocar la innovación hacia el bienestar de las personas, sino a tratar de tal vez causarles dominio unos sobre otros o perjudicar a otras personas. Bueno, entonces eso en cuanto a los dominios de aplicación, como podemos ver ahora, el software está involucrado en muchas partes de la vida humana y de la sociedad. Y entonces podemos decir que una de las características fundamentales del software es la evolución. Todo software, por muy sencillo que sea, desde ese software para ese pequeño negocio hasta el software complejo como lo que estuvimos hablando de inteligencia artificial, tienden a ir evolucionando. Y entonces, como el software evoluciona, nosotros también tenemos que irnos adaptando. Entonces, todo ingeniero de software debe reconocer que el cambio es natural en el software y no tratar de evitarlo, sino al contrario, tratar de que se dé de una forma controlada, que nosotros podamos ir manejando ese cambio que va teniendo el software a lo largo de su vida y cómo el software va cambiando y los software nuevos tienen esas nuevas características que requieren. Y una de las características principales de todo ingeniero de software y ingeniero de sistemas es que nos tenemos que ir capacitando constantemente. Entonces, lo que ustedes aprendieron de programación seguramente en un par de años ya no sirva porque los lenguajes han cambiado, se han ido actualizando, porque de pronto hay una nueva tendencia de nuevos lenguajes de programación. Entonces, tenemos que estarnos actualizando constantemente, ir evolucionando, es la palabra exacta. Entonces, los ingenieros evolucionamos constantemente, desde programadores hasta ingenieros de software, y como programadores y como ingenieros de software tenemos que ir cambiando también. Dice aquí esta frase: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, eso se aplica mucho en esta parte del software. Cuando leíamos esa lectura que nos decía que el software estaba muerto, entonces no era que dejáramos de ser o dejáramos que el software no evolucione, sino que nosotros teníamos que adaptarnos a esas nuevas características, esa nueva demanda del software. Bueno, entonces, ahora sí que ya hemos visto el software, que ya lo hemos entendido, que ya lo hemos definido. Veamos qué es esa parte de la ingeniería de software. Entonces, la definición de la ingeniería de software es una de las tantas: el establecimiento y uso de principios fundamentales de ingeniería. Recuerde que la ingeniería es la aplicación práctica de las ciencias naturales, las ciencias puras. En nuestro caso específico, la ciencia más utilizada es la matemática, por eso a nosotros nos dan matemáticas, cálculos, hasta que nos aburrimos de eso, con el objeto de desarrollar una forma económica de software que sea confiable, ahí está la parte de la calidad inmersa, y que trabaje con eficiencia en máquinas reales. Esa es otra característica. Hay una diferencia entre los algoritmos y entre el software. Los algoritmos son una propuesta matemática a resolver un problema, pero resulta que a veces esos algoritmos no funcionan en las máquinas que existen en la actualidad. Otra cosa que se puede concluir de ahí es que cuando usted construya un software, verifique dónde va a funcionar ese software, porque en esa máquina real donde va a correr es donde usted tiene que adaptar ese software. A veces construyen unos programas geniales que cuando los programadores los corren en sus super máquinas donde están trabajando, pues eso funciona pero de maravilla. Pero cuando va y se instala en esa pequeña computadora que tiene el cliente, que a veces es un computador viejito, que uno los mira y dice: ¿en serio ese computador ha sobrevivido tantos años? Pero existen, créanme, yo los he visto por ahí trabajando todavía. Hay impresoras de punto, hay computadores todavía con resoluciones bajas, con Windows 2000, o sea, a veces uno se encuentra en la práctica
unos equipos que uno dice, ¿cómo es que eso ha aguantado tanto tiempo? Entonces, si uno va allá y se da cuenta que el cliente tiene ese equipo viejito, entonces no puede crear un software muy pesado porque cuando él lo vaya a poner a funcionar no le va a correr a esa velocidad. Entonces, uno de esos aspectos de la ingeniería de software es también ver dónde va a trabajar, cuál es esa máquina real donde el equipo va a funcionar y que ese software funcione con eficiencia dentro de ese equipo. Otra definición que tenemos para la ingeniería de software es que es la aplicación de un enfoque sistémico. Entonces, ahí entramos nuestra parte, nuestra esencia, que somos ingenierías de sistemas. Ese enfoque sistémico se aplica de una forma disciplinada y cuantificable. Esta es otra parte que se debe manejar. A veces se crean requerimientos que son difíciles de medir. Por ejemplo, cuando un cliente dice, es que yo quiero que el software mejore mi negocio. Entonces, eso de mejorar el negocio tiene muchas interpretaciones y no se puede medir. Pero si entonces el cliente dice algo como yo quiero un software que incremente mis ventas, entonces eso sí es algo medible, sí es algo cuantificable. Porque usted puede decir, antes del software el cliente vendía, por ejemplo, 2.500.000 por día. Y después de que utilizó el software, como agilizó los procesos, entonces ahora vende 3 millones. Entonces usted puede decir, si se cumplió con ese requerimiento, yo puedo medir fácilmente y puedo hacer una comparación. Y entonces cuando las cosas son cuantificables, son más fáciles de medir, de verificar que sí se cumplió con lo que se estaba requiriendo. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en la ingeniería de software, que se debe hacer de una forma cuantificable el desarrollo, la operación del software y el mantenimiento del software. Entonces, la aplicación de la ingeniería de software es el estudio de enfoques de acuerdo a este primer punto, donde la aplicación de la ingeniería de sistemas, de la disciplina y del desarrollo cuantificable se unen para crear un software de calidad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esa parte. Lo que yo quiero que ustedes se lleven la idea es que la ingeniería de software es más que solo la programación, ¿no? Quiero que me entiendan eso, que implica muchas más cosas. Es un ciclo de vida más largo que solo la parte de la codificación. La programación se conoce en ingeniería de software como codificación. Entonces, va desde entender cuál es el problema, encontrar una solución, analizar esa solución, diseñarla, ahora sí codificarla, después probarla y al final implementarla y darle mantenimiento. Entonces, mire que son un poco de fases mucho más amplias. Entonces, la ingeniería de software abarca más cosas. No solo la parte del desarrollo del software, sino también el manejo, por ejemplo, del equipo de desarrollo. Cuando uno habla de ingeniería de software, ya está manejando más de 2 o 3 personas trabajando en un mismo proyecto. Entonces, también implica esa parte de manejar al personal, de manejar el tiempo, de manejar el recurso dinero, manejar el recurso de equipos que se tiene. Entonces, eso implica la ingeniería de software. Muchas más cosas que no solo la codificación, que lo que uno le enseña en la programación. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa parte? Sí, profe, Byron, ¿estás entendiendo? No es solo codificación, abarca todo. Claro, profe, si lo comparamos con hacer una casa, la codificación sería como la parte de la obra negra, ¿no? Exactamente. Solo esa parte. Y la ingeniería de software iría desde cuando el señor le va a decir a la persona que va a construir, vea, yo quiero una casa en ese lote. Y se empiezan a hacer los estudios y se empieza a sacar permisos y se hacen los planos y se hacen los diseños. Entonces, mire que son muchas más cosas que solamente esa parte. ¿Sí? Sí, incluso hasta el terreno tiene que ver que no se filtre tanto el agua, eso, o sea, ¿Está oyendo Byron? ¿Está oyendo Byron? Sí, implica muchas cosas. O sea, si se construye una casa con ingeniería, porque a veces se construye la casa sencillamente con la funcionalidad de una forma muy técnica, pero si se construye con toda la ingeniería, eso implica un estudio de suelos, un estudio de viabilidad, un estudio de hacia dónde va todo el sistema de acueducto, el sistema de eléctrico. Entonces, sí es bastante complejo y así es la ingeniería de software. Para construir un software hay que hacer toda una serie de estudios de diferentes cosas.
Listo. Entonces, entendido qué es la ingeniería de software, veamos ese proceso. Hay muchas metodologías de construir software. Entonces, en la ingeniería de software hay diferentes metodologías. Veremos algunas más o menos de qué se tratan, pero todas sin importar si sean tradicionales, si sean ágiles, que si es Scrum, que si es cascada. Bueno, toda esa serie de metodologías siempre cumplen con un proceso, aunque le asignan diferentes nombres, cumplen con estas fases de este proceso que yo lo tengo aquí. Entonces, siempre hay un proceso de comunicación. Entonces, en algunos se conoce como modelado del negocio e ingeniería de requisitos. En otra parte, por ejemplo, en Scrum se conoce como la parte de las historias de usuario. Entonces, le dan distintos nombres, pero esa fase de comunicación es cuando usted va con la persona que va a utilizar el software o que necesita ese software y entiende el problema y le presenta una solución. Entonces, ahí está esa parte de la comunicación. Luego viene una parte de planeación. Es esa parte donde uno dice pensar antes de actuar. Ya que en comunicación he recolectado la información necesaria, entonces yo sí me siento a pensar, ¿cómo voy a construir este software? Entonces, como esto ya es un proyecto, entonces ya hay una planificación del proyecto, hay un cronograma de desarrollo y hay un presupuesto. En ese presupuesto va dinero, va recursos, va personas, va tiempo en la parte del cronograma. Entonces, en un proyecto interactúan diferentes cosas. Alguna vez me presentó unos compañeros un proyecto y entonces en el presupuesto decía 0 pesos. Y entonces yo les dije, ¿por qué dice que 0 pesos? ¿Cómo así este proyecto es gratis o qué pasa? Entonces dice, profe, no, lo que pasa es que como nosotros lo vamos a autofinanciar, todo va a ser de nuestro bolsillo, entonces nosotros le ponemos 0 pesos. Vea, le digo, es cierto que este proyecto que ustedes están desarrollando, nadie se los va a pagar, pero ese costo existe, es real, colóquenlo. Que ustedes su trabajo lo van a dedicar y nadie se los va a reconocer, pero coloquen, vamos a dedicar tantas horas, nuestras horas valen tanto y el costo es de tanto. ¿Sí? Colóquenlo porque el proyecto implica ese costo. Que usted va a utilizar su equipo que compró para la carrera, pero coloque cuánto le costó obtener ese equipo. Entonces, todos esos costos están ahí inmersos y a veces la gente no los visualiza. Y a veces ese es el problema de que los proyectos no tienen un costo real. Entonces, hay que evidenciar todo eso que usted está gastando. Su tiempo vale, porque si usted no se dedicara a ese proyecto, sino que se fuera a trabajar en otra empresa, a usted le pagarían por su tiempo. Entonces, coloque ese presupuesto así nadie se lo vaya a reconocer. Siempre implica un proyecto, un costo económico, un costo de tiempo, un costo de personas. Entonces, todo eso se reconoce o se visualiza a futuro en la parte de la planeación. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuántos recursos voy a requerir? Todo ese tipo de cosas va aquí en planeación. Espérenme un ratico, un minutico. Estás escuchando, Jimmy, hay que cobrar hasta por la máquina. Si pilla por el computador. Eso no es que no, que aquí está el computador mío, no, eso hay que cobrar hasta por la energía que se consume. Las Buena llamadas. Buena información. Y hablando de información, oye, Byron, y al fin no hay alguna otra información sobre el repuesto, nada. No, nada, ahí esa es la única que se ha encontrado. Bueno, Byron, muchachos, entonces el sí, libro para que estaban comentando cosas de allá del programa. Bueno, como les decía, tendrán en cuenta esos costos, ¿no? Cuando uno construye un proyecto de software hay que tener en cuenta todo ese tipo de costos. Bueno, ¿querían decir algo o era ya interno? Era interno, profe, es que necesitamos un repuesto de un computador. Ah, sí. ¿Y es muy viejito? Es un PHP, no es que sea muy viejito, sino que necesitamos ¿cómo es que se llama, Byron, eso que necesitamos? La carcasa, la carcasa base. ¿La tarjeta madre? No, carcasa base, la carcasa,
La, la ¿dónde parte va exterior. eso, correcto. Sí, son Eh, complicados porque a veces de un modelo a otro ya van cambiando, entonces a veces uno tiene que buscar un mismo equipo que ya no funcione para tratar de recuperar esos repuestos. Sí, esa parte a veces es compleja. Lo que pasa es que ahora actualmente todos estos electrodomésticos que se construyen ya son desechables, ¿no? Entonces ya las empresas ya no construyen para repuestos, construyen para que si se dañan, mejor se compre otro. Eso es triste, pero así se construye ahorita esa parte. Bueno. Usted de pronto profe, no tiene por ahí unos viejitos que ya caducado, ¿no? Nada. No, Hewlett Packard no, por lo general no manejo esa marca. Son como, para mí son delicados, ¿no? O sea, yo aquí en mi casa como siempre tengo niños, entonces me toca cosas como más resistentes, que aguanten golpes. Bueno, listo. Entonces, eso en la parte de la planeación. Ahora sí en la parte de modelado. Entonces, ¿qué se maneja en el modelado? Cuando yo ya he planeado todo mi proyecto, yo ya tengo bien entendido el problema y tengo la solución que voy a requerir, porque uno puede pensar en diferentes soluciones, pero al final tiene que seleccionar una en específico. Entonces, yo ya modelo esa solución, la analizo. Esos aspectos que uno no entiende. Una vez alguien me dijo que analizar era como si usted coge, por ejemplo, el pan de la mañana y lo parte en pedacitos bien chiquiticos y se lo va comiendo de a poquitos. Entonces, eso es analizar. Coger esa solución y ese problema y tratar de desmenuzar pedacito por pedacito e irlo procesando de a poquito. Luego viene la parte del diseño. El diseño sí ya es plasmar esa solución en una forma más genérica antes de llevarla a la realidad, antes de llevarla a la codificación. Entonces ahí ayuda mucho la parte de diagramas UML y yo también recomiendo que también se utilice o se complemente con una parte de interfaces. Interfaces que aún no sean funcionales, pero que le permitan al cliente como entender mejor cómo va a quedar el software al final. Porque él al final va a interactuar es con la interfaz. Entonces, eso ayuda mucho a que el cliente se genere una idea de cómo va a ser ese software que siempre es como algo abstracto, ¿no? Porque a veces los diagramas UML para presentárselos al cliente, si no es alguien que maneje ingeniería, pues más encima toca ponerse a enseñarle UML para que lo entienda. En cambio, si uno le muestra una pantalla, una interfaz, dice, vea, usted por este botón va a poder hacer tal cosa y le va a mostrar tal cosa, entonces a la gente como que le queda más fácil. Eso se hace en la parte de modelado de diseño. Luego viene ya ahora sí la parte de producción, entonces ahí sí ya viene la codificación, ya viene esa parte de la programación y eso siempre tiene que ir de la mano de las pruebas. A veces yo a mis estudiantes de programación siempre me cuesta meterles en la cabeza que tienen que probar los programas antes de entregarlos. Ellos a veces se entusiasman, programan y dicen, no, profe, eso funciona. Y entonces uno le dice, ve, aquí están las pruebas, empieza a correrlas y ellos mismos lo corren. Pero sí funcionaba, profe, es que yo lo probé con 5 y 7, sí funcionaba. Le digo, pero si entonces lo utilizas con 8 y 9 no te funciona, es porque algo te quedó sin hacer, algo te quedó sin pensar. Entonces las pruebas son muy fundamentales. La producción va de la mano, codificación con pruebas. Las dos cosas tienen que hacerse. Luego de que ya se hace parte de esa producción, va la parte del despliegue. Entonces va entregárselo al cliente, hacer esa retroalimentación, hacer ese mantenimiento, hacer esa evolución que nosotros estábamos hablando. Entonces, mire que el proceso de ingeniería de software implica todo esto. ¿Listo? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo lo ven allí? Profe, en cuanto a las pruebas, Dígame, ¿qué pasa con las... como usted lo mencionó ahora hace rato, en ocasiones uno hace o sea, uno hace pruebas y resulta que cuando lo va a colocar en otro equipo ya no funciona. Así que eso sí, varias veces nos ha pasado. De los equipos donde funcionan los programas, yo siempre los he visto que es complicado. Por eso yo a mis estudiantes les digo, irán a ver ese equipo donde va a funcionar el software. Hay gente que se entusiasma, solo copia los requerimientos y se va a programarlo feliz al computador. Y cuando va y se lo pone el computador del cliente, eso patina. Y es porque no se considera eso, esa máquina donde va a funcionar el software.
porque no siempre tiene la misma capacidad de requerimiento que la otra. Entonces, el hardware, recuerden que la computadora son esas dos partes, están muy unidos, hardware con software. Y entonces hay que tenerlo muy en cuenta para entonces sí ya entrar a funcionar el software. Entonces hay que tener en cuenta qué procesador se está utilizando, cuánta memoria RAM se tiene, cuánto espacio en disco duro, todo eso afecta al funcionamiento del software. Entonces, una prueba se llaman las pruebas de integridad y las pruebas con el cliente de aceptación. Esa es fundamental, esa prueba. Cuando uno ya va y lo pone a funcionar en verdad en el equipo donde va a quedar. Profe, Sí. Ahorita que usted que está hablando de prueba, a mí me pasó algo parecido, pues, a lo de su estudiante, de que, pues, se estaba haciendo un programa, en mi equipo corría perfectamente, ¿sí? Entonces, yo en esa desconfianza, llegué y ese mismo programa, pues, se lo mandé a varios compañeros. Sí, y ellos me decían, ve, pero acá no abre, acá sale eso, acá sale lo uno y lo otro, y yo empecé a cranear, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Si acá funciona perfectamente. No, que sí, ¿qué tal? Así que, o sea, la única forma de yo solucionar ese problema fue creando una máquina virtual, instalando una máquina virtual, instalé otro sistema operativo y ahí empecé a correrlo y ya miré cuál era el problema que le salía a ellos, porque a veces pues así en palabras es muy difícil pues como asimilar el problema y dar una solución, ¿sí? Entonces pero bueno, entonces ya miré y ya empecé a solucionarlo y había sido de que pues, por ejemplo, el programa pues como estaba conectado a una base de datos y él para iniciar sección, pues obviamente pues tiene que hacer la conexión. Entonces yo le tenía una contraseña a la conexión, ¿no? Y a mi base de datos aquí, entonces lo había programado con eso. Entonces, claro, cuando los chicos trataban de correrlo allá, tenían otras contraseñas a lo que el programa trataba de conectarse a la base de datos de ellos, tenía otra contraseña. Y claro, ese era el problema. Entonces llegué yo y pues le cambié eso. Bueno, pues era un archivito, ¿no? Un archivito ahí. Ese archivito se lee y ahí va leyendo pues el nombre de la base de datos y la contraseña. Es como más genérico, o sea, es genérica esa conexión por medio de un archivo, ¿no? Uno le cambia el nombre pues del usuario que tenga y el nombre de la contraseña que tenga. Y ya funciona pues en cualquier equipo dependiendo pues la contraseña que le haya colocado allá. Y pues esa fue la solución a ese problema que pasaba. Pero pues sí es bien importante y fundamental antes de entregar un producto, ensayarlo en otro equipo. Eso sí es fundamental. Sí, esa parte es bien importante, considerar esa parte del hardware porque de una parte a otra cambia. Y también el software, ¿no? El sistema operativo, la capacidad de almacenamiento, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta y eso se ve en pruebas. Entonces, las pruebas tienen diferentes fases, yo ya les voy a explicar más adelante. Hay unas pruebas de unidad que se prueba la funcionalidad, que esa funcionalidad en específico se esté haciendo lo que se requería. Hay otras de integración cuando las diferentes funcionalidades se unen con otras para ver si todo funciona en conjunto como un sistema debe funcionar coordinadamente. Y hay otras que son las de aceptación y las de integración y las del cliente. Entonces, cuando uno ya va y lo pone a funcionar dentro de la máquina del cliente y a trabajar, ¿no? Porque a veces uno prueba y dice, bueno, yo pruebo esta funcionalidad de ingresar un nuevo producto,
yo pruebo esta funcionalidad, por ejemplo, de vender un producto, listo, y a uno le funciona bien, pero cuando va y ya él la lleva donde el cliente y ya ve que, por ejemplo, tiene muchos productos al mismo tiempo y los va pasando y entonces ve que el programa ya no funciona, no le sigue el ritmo. Entonces, esas son cosas que no se pueden ver sino hasta cuando se lo ve funcionando. Entonces, por eso aquí en esta parte de despliegue, que es de acá abajo, dice que hay una pequeña fase de retroalimentación. Cuando usted lo pone al cliente, ya con el software, no se lo puede dejar solo. Hay que darle cierto acompañamiento. Usted ya tiene que ver, dependiendo de lo complejo del software que sea, cuánto tiempo será, donde usted lo acompaña a ver cómo interactúa el software con el cliente y con los procesos que él desarrolla, y ahí se hacen ciertas adaptaciones al software para que se acople mejor a ese ritmo de trabajo, porque ya otra cosa también es que coja el ritmo de trabajo que tiene el cliente. Y ya al final, pues ya está la parte de evolución, que ya implica ese mantenimiento y esa adaptación a diversos cambios que ya se van dando, pero ya a largo plazo, ya un tiempo más extenso. Profe, una pregunta. ¿Escuchó? Profe, o sea, bueno, dentro de una empresa, la ingeniería de software, o sea, todos estos pasos que miramos aquí, únicamente lo hace, por decir, un grupo o cada ítem de esto, o sea, se le asigna a un grupo. O sea, por ejemplo, la planeación a este grupo, el modelado a este, o únicamente un solo grupo desarrolla todo esto. ¿Cómo es ahí, profe? Bueno, si estamos hablando de empresas grandes de desarrollo, entonces las empresas grandes de desarrollo por lo general tienen grupos de trabajo. Entonces sí hay un grupo que se dedica a la parte de recolección de requisitos, hay otro grupo que se dedica a planeación, otro a análisis, otros son los codificadores. Entonces sí está distribuido por diferentes grupos. Pero si nos vamos a lo práctico, o sea, por lo general, yo he visto que son grupos pequeños de 4 o 5 personas, entonces una misma persona se encarga de diferentes fases del proceso. También ocurre. En ese caso, las recomendaciones que se hacen es que por lo general la persona que codifica no sea la misma que prueba. Por esa tendencia subconsciente a que usted sabe cómo funciona el software y cómo obviamente no va a fallar. Entonces, se recomienda que sea una persona distinta a la que codifica, a la que prueba. En la parte del análisis y del diseño, también se proponen que más de una persona analice el problema, porque nosotros tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de resolver los problemas. Entonces, cuando hay más de una persona pensándolo, alguna cosa que se le pasa al uno, el otro se da cuenta. Entonces, ahí también se recomienda. Entonces, como le digo, depende del equipo de trabajo. Esa sería la respuesta exacta a tu pregunta. Algunos equipos de trabajo más estructurados que cuentan con diferentes personas, son diferentes equipos los que se encargan, diferentes personas, los que se especializan, ya se especializan en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la parte de pruebas están los testers, que hablábamos la clase pasada, que tenemos un compañero aquí en la universidad que es muy bueno para esa parte de tester, él le halla la quinta pata al gato. Entonces, esas personas se especializan, son muy buenas en eso, ahí es donde deberían estar. Entonces, hay otras personas que son muy buenas programando, entonces, excelente, la parte de codificación. Hay otros que no se les pasa nada, que todo lo que miran, todo, consideran todas las posibles soluciones. A esos son excelentes para analizar. Entonces, ahí hay diferentes facetas. Cuando uno ya tiene un equipo de trabajo, ya tiene que conocer a la persona cuáles son sus fuertes, cuáles son esas características que lo hacen mejor en un trabajo específico del desarrollo del software. Hay otros que son muy buenos hablando con las personas. Esa gente es muy valiosa porque son buenos para la parte de comunicación y al final para la parte del despliegue, para entender al cliente cuando ya le entrega el producto. Porque créame que una parte muy difícil de nuestro trabajo es lidiar gente. Uy, eso es supremamente complicado. Una vez me llamó un cliente y me dijo, vea, pero es que es urgente, es que esto no funciona y yo necesito que funcione. Era un software que tenía que al final entregar un informe impreso. Y dijo, es que no entrega el informe, yo ya le di como 4 veces y esto no me entrega el informe y lo necesito para allá. Bueno, me tocó dejar de hacer lo que estaba haciendo, ir a revisar qué pasaba. ¿Sabe qué pasaba? No había conectado la impresora.
Y entonces uno es que dice, hijo de madre, dame paciencia, Dios mío. Y uno tiene que respirar y decir, vean, ¿no? Entonces uno conecta aquí, prende la impresora y entonces cogió la impresora y tenía como 10 trabajos en cola que tenía que imprimir. El software estaba funcionando bien, solamente era que no había prendido la impresora. Eso era todo. Entonces, también esa parte de la comunicación, de lidiar con el cliente, es también complicado. Bueno, creo que alguien quería decir algo allí. Y, profe, una pequeña anécdota. Resulta que cuando nosotros estábamos en tercer semestre, estábamos con el profesor Santa Cruz e hicimos un taller final. Entonces, pues, Cano era de colas y todas esas vainas y archivos. Entonces, nosotros pues dedicamos todo el tiempo para hacerlo y chévere, le dimos las pruebas. Y cuando llegamos con el compañero, y bueno, sacamos el programa y lo colocamos en el equipo del profesor Santa Cruz, profe, y no funcionó. Cuando yo le volteo de la cara al compañero, el hombre está que se llora. Sí. Pues el hombre casi llora y yo le dije, no, profe, pero en el computador de nosotros funciona. Así que llegó y lo colocó otra vez en el computador de nosotros y funcionaba. Otra vez el profesor de Santa Cruz lo sacó de ahí y lo metió al otro computador y no funcionó. Yo nomás le miraba la cara al compañero, profe, yo reído, pero es que el hombre estaba que ya se lagrimeaba. Y con eso de todas maneras funcionó, profe. Sí, es que a veces es difícil ese tipo de partes. Entonces, también manejar, controlar la calma. Yo siempre les he dicho, no se pongan nerviosos. Ustedes se ponen nerviosos, ahí ya pierden la seguridad y entonces las cosas incluso le fallan a uno más, ¿no? Hay que estar tranquilos. Pues alguna cosa cambiaba de un equipo a otro que hacía que el programa no funcionaba. ¿Ustedes descubrieron qué era? ¿Por qué no funcionaba en el otro equipo? No, profe, yo apenas cuando el profesor dijo, bueno, muchachos, yo les voy a colocar un 4, yo me salí de ahí a toda máquina para mi casa. Con el 4 está bien, le digo, no hay problema. Sí, sí, a veces pasa Sí. eso, de un equipo a otro, alguna configuración, algún permiso, alguna cosa, y las cosas patinan. Sí, eso pasa muchas veces, hay que tener cuidado con eso. Y no Profe, es frustrarse, sino encontrar, saber qué es. Dígame, lo escucho. pero el compañero que estaba conmigo, profe, el hombre sí, yo pensaba que el hombre iba a llorar, incluso está aquí en la clase. Sí, a veces, o es que es la frustración, ¿no? O sea, de uno ver que uno dedicó tanto tiempo, o sea, a mí también me ha pasado, o sea, da ganas de llorar. Tanto tiempo, tanto trabajo, hace tantas pruebas y uno va confiado en que sí, esto funciona. Y llega y lo pone allá y no corre, o sea, eso da tristeza, ¿no? Y como que la gente lo ve como que sí, ¿será que sí lo hizo? ¿O será que tal vez me está tomando el pelo y me dice que sí, no funciona? Entonces, eso da como la frustración, a veces da ganas de llorar. Sí, a mí también me ha pasado a veces. Uno se siente, ay, no, pero ¿cómo es posible? Pero esa es la famosa ley de Murphy que decían en la universidad. Si algo puede salir mal, sale. Entonces, uno mismo tiene que, ¿cómo se puede decir? Curtirse o tiene que venir como preparado a que a veces las cosas no salen como uno las planea. Bueno, entonces, continuemos aquí. Este proceso que estamos viendo, dependiendo de la metodología de desarrollo que uno escoge, esa les vamos a ver más adelante, tienen nombres distintos y tienen diferentes secuencias, por así decirlo, cómo se hace una detrás de otra. Eso lo vamos a ver después. Pero por ahora sepa que aparte de este proceso genérico que tiene toda metodología, hay algunas actividades de soporte, actividades que lo acompañan. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Actividades que de todas maneras se tienen que hacer durante todo el proceso. Seguimiento y control del proyecto. Como la ingeniería de software habla de proyectos de software, entonces hay unas actividades de seguimiento y control que se deben hacer a un proyecto. Esas son ir viendo si el proyecto está cumpliendo con el cronograma, si el proyecto va bien con la parte de recursos o se va a colgar con los recursos, si de pronto el proyecto no es viable. A veces pasa, uno construye un proyecto, cree que las cosas van a solucionar, pero a veces la solución es peor que la enfermedad. Y hay veces que hay que cortar por lo sano. También hay que tener la integridad de decir, no, vea, este proyecto no va a ninguna parte, dejemos aquí, no sigamos gastando recursos y busquemos otro proyecto distinto, cómo solucionar el problema. Entonces, todas esas actividades se conocen como de seguimiento y de control. Ir verificando que el proyecto va por buen camino y va a llegar a feliz término. Porque es peor cuando usted llega hasta el final, ha gastado todos los recursos
y resulta que las cosas no funcionan. Entonces, si usted se da cuenta en una de las fases tempranas que no va por buen camino, es mejor cortar el proyecto. Administración de riesgos. Todo proyecto tiene riesgos. No hay ningún proyecto 100% libre de riesgos. Hay riesgos de que, por ejemplo, la empresa llegue a tener alguna crisis y no le pague a usted el proyecto. Hay riesgos de que de pronto alguno de sus colaboradores del equipo de trabajo se enferme y entonces usted va a tener que cubrir con otra persona. Entonces, todas esas cosas que pueden Profe, salir mal se va en administración de riesgos. Sí, cuéntame, te escucho. con ese de riesgo, yo tuve una mala experiencia, profe. Sucede y acontece que lo mismo que están hablando los compañeros, taller de programación, profe, el mismo trabajo final, ¿no? Pero sucede y acontece que el trabajo de mi grupo, por así decirlo, solo lo habíamos trabajado en mi computador, profe. Y pues teníamos un gran avance y casi como a 3, 4 días antes de entregar el trabajo final, profe, a mi computador, o sea, a mi computador, mis compañeros son testigos todos, profe. De un momento a otro, no sé qué le pasó, se apagó, se fundió, yo qué sé, pero no quiso encender en ningún momento, profe. Entonces, y pues nos tocó a nosotros de un momento a otro trasnocharnos, leímos, profe, pero la verdad, no, las cosas no fluyeron iguales porque sabíamos cómo habíamos hecho las cosas, pero nunca pudimos hacerlo de igual manera, profe. Entonces, esa fue una mala experiencia que de ahí me cobró la experiencia que todo lo que yo hago, profe, hago 1, 2, 3, hasta 4 copias, profe. Y las guardo en diferentes lugares porque la verdad así fue una muy mala experiencia que... Sí, cuando uno coloca la misma o hace copias de seguridad pero las hace en el mismo equipo, ahí pierde el trabajo. Porque a veces esos equipos fallan por la misma sobrecarga de trabajo, también nos ha pasado. Una vez se nos fundió el disco duro, entonces se nos perdió la información. Entonces, afortunadamente, nosotros sí teníamos una copia de seguridad, pero no la habíamos actualizado. Entonces, parte del trabajo se nos perdió y nos tocó volverlo a repetir. Sí, ocurre mucho. Las copias de seguridad son muy importantes en esa parte. Entonces, todo eso entra en administración de riesgos. La parte de aseguramiento de la calidad. Entonces, esta es toda una actividad que se hace paralela con ese proceso donde se va asegurando que lo que se construye sea de calidad. En la primera parte de comunicación, que los requisitos que se están capturando, esa información que se está obteniendo del cliente, verdaderamente sea la correcta. Entonces, ahí se hace aseguramiento. En el análisis también se hace. En la programación, en todas las fases, estas actividades son transversales, se llaman. Entonces son paralelas a todas las fases. Administración de la configuración, pues lo que estábamos hablando, que si de pronto el equipo que nosotros vamos a utilizar al final para que el software funcione es distinto al que nosotros estamos programando, entonces hay que ver esa parte de la configuración, de ver cómo va a ser ese cambio para adaptarse a ese nuevo equipo. Puede ser un sistema operativo distinto, puede ser sencillamente una versión diferente. Entonces todo eso también se tiene que ir haciendo. El aseguramiento, administración de la configuración. La parte de reutilización, lo que hablábamos, que si usted en este proyecto está creando un módulo para iniciar sesión, entonces trate de que ese módulo sea independiente para que si de pronto se le ofrece en otro proyecto, usted pueda de una vez utilizarlo. La reutilización es importante. Y por último tenemos la preparación y producción. Entonces de una vez, a medida que se va desarrollando el software, que se vaya viendo cómo se va a hacer esa capacitación con el cliente, cómo se le va a ir entregando las cosas. Entonces ahí esta es otra actividad que va paralela. Entonces son actividades que complementan ese proceso de software y que siempre deben desarrollarse. Bueno, entonces aquí hay una división, algunos dicen que no existe, yo digo que sí existe. Hay una división entre las metodologías de ingeniería de software. Hay unas que se conocen como las tradicionales, que son un poco más formales. Haga de cuenta que son como esas personas que les gusta andar todo el tiempo de corbata y traje, algo así. Esas son las metodologías tradicionales. Entonces, todo tiene una estructura bien elaborada.
todos los productos que se entregan. Entonces, digamos, en el análisis se entrega un documento con una estructura ya preestablecida. Si, por ejemplo, uno va a capturar una funcionalidad, un requisito, eso tiene un formato ya creado que tiene que llenarse y diligenciarse con versiones responsables. Entonces, esas son las metodologías tradicionales, que son bien estructuradas, que tienen un buen soporte y una buena documentación y que siguen los pasos con cierta, ¿qué se puede decir? Son como más rigurosos, son más estrictos. Entonces, ahí están esas metodologías tradicionales. Un ejemplo, la más sencilla, la primera con la que se empezó fue con la cascada. Hay otras un poquito más elaboradas, entonces ya vamos a ir viéndolas cada una de ellas. Y por el otro lado van las metodologías ágiles. Entonces, las metodologías ágiles tienen otra filosofía distinta. Se crearon como una rebeldía a las tradicionales, entonces decían, no, no nos gusta que las tradicionales sean tan estrictas, tan estiradas, dicen ellos. Entonces nosotros nos gusta algo más estrecho con el cliente, algo más sencillo, algo más relajado, pero que al mismo tiempo cumpla con todas las funciones que tiene la ingeniería de software. Y entonces vienen las ágiles. Algunos entienden que ser ágil es no cumplir con las fases o esos procesos que yo les mostré y esas actividades. Eso es completamente falso, perdón. Eso no es ser ágil, eso es ser facilista y eso no es hacer una ingeniería de software. La metodología ágil sí cumple con todas las fases, cumple con todas las actividades de ingeniería de software, solo que lo hace de una forma diferente. Entonces, la mayoría de las tradicionales tienen los pasos uno detrás del otro bien estructurados y las ágiles tienen esta parte, esta característica que es una interacción. Hacen los pasos hasta cierto punto y se regresan. Vuelven, hacen los pasos y se regresan. Entonces dicen, no, pero tal vez las ágiles se demoran más. Resulta que no, porque ellos los pasos los hacen un poco más, ¿qué se puede decir? Menos estructurados y más rápido. Por eso se llaman ágiles. Cada paso se hace de una forma más ágil. Van hasta el final, le entregan algo al cliente y se regresan otra vez desde el principio y vuelven a entregarle otro poco al cliente y así. Van yendo y van viniendo entre todas las fases. Entonces, hay esa diferencia entre las dos metodologías, las tradicionales y las ágiles. Yo voy a tratar de mostrarles a ustedes los dos mundos, porque yo digo que no a todos nos tiene por qué buscar lo mismo, ¿sí? Entonces, algunos ingenieros de software les gusta la metodología tradicional y para mí eso está bien. Y hay otros a los que les gusta la ágil. Entonces, ¿por qué a todos tienen que buscarnos los mismos? Entonces, yo les muestro las dos caras de esa moneda y cada cual decide con cuál trabaja mejor. No me parece que eso es lo mejor que se puede hacer. Dejar a la persona libre para que vea con cuál se adapta mejor para el trabajo. Entonces, estas metodologías, entender a cada una de ellas, pues requiere cierto tiempo, ¿no? Pero aquí más o menos les voy a ir contando de cuáles son como las más reconocidas, más o menos de qué se trata. En las tradicionales de ingeniería de software, una de las más conocidas es Cascada. Cascada, ¿qué es lo que hace? Cada uno de esos actividades, de esos procesos que vimos nosotros, el genérico, termina toda la primera parte, por ejemplo, la comunicación, que en este caso él lo llama investigación inicial, y cuando la termina, entonces ya empieza requerimientos. Cuando ya captura todos los requerimientos funcionales, todo lo que el software debe hacer, ya lo deja documentado, entonces sí ya pasa al diseño. Ya que hace todo el diseño, pasa a la codificación. Ya que acaba toda la codificación, pasa a las pruebas. Entonces, mire que es como una cascada. Solo hace la siguiente actividad si terminó por completo la anterior. Esa es la característica principal de la cascada. Es una de las más sencillas y no es que algunas personas dicen, no, es que cascada ya no es funcional. A mí me parece que cascada es funcional si el programa que usted está creando, si el software que está haciendo es pequeño, es simple. Si el software es simple, es algo chiquitico, pues cascada a usted le funciona perfectamente. Pero si ya es algo más complejo, entonces no se meta por ahí porque le va a quedar muy difícil. Imagínese que usted en la parte de codificación se da cuenta que hay un error que se hizo en requerimientos, cascada no lo deja regresarse. Entonces, ese es el problema que tiene cascada. Si es algo sencillo, entonces usted la puede llevar. Si no, es mejor que adopte otra metodología. ¿Qué otra metodología tenemos aquí en las tradicionales? Entonces está espiral. Espiral va repitiendo las diferentes actividades. Entonces, hace la parte de investigación inicial, hace los requerimientos y hace un giro.
Luego vuelve y retoma, hace otro giro. Vuelve y retoma, hace otro giro. ¿Qué va entregando? Va entregando cosas al cliente, le va mostrando, por ejemplo, en el primer giro termina el documento, entonces se lo muestra. Mire, estos son los requerimientos. Luego le dice al cliente, no, pero a mí me gustaría que hiciera estas otras cosas y que aumentara esto. Entonces él vuelve y se regresa. Va de nuevo a analizar, va de nuevo a diseñar y le vuelve a mostrar otra vez al cliente. Y así va girando hasta que al final entrega el producto final. Este es espiral. Prototipo. ¿Cómo funciona el prototipo? El prototipo va usted donde el cliente hace esa investigación inicial, esa comunicación, y usted se vaya a su lugar de trabajo, genera las 3 fases de análisis, diseño y codificación y llega con el cliente con una especie de software, pero crudo, como decíamos nosotros, biche. Entonces, un software que todavía hace algunas cositas, pero que le faltan muchas más. Se la entrega al cliente y entonces el cliente dice, ah, pero le falta esto, me gustaría esto, o esto que hicieron no me gusta. Entonces usted otra vez vuelve y hace otro giro. Y así va entregando diferentes prototipos que van madurando lentamente. A veces cuenta las frutas. Digamos un mango, entonces al principio el mango es verde y chiquito y es tieso y no sirve mucho para comer, pero usted se lo puede comer biche, no hay problema. Después el mango se va haciendo más grande, sigue siendo biche, pero ya es más grande, entonces la textura es más suave. Después el mango se va haciendo amarillo, después se va haciendo rojo y entonces así es el prototipado. El software va creciendo, cada vez se va volviendo más maduro, hasta que al final es lo suficientemente maduro para decir que esa es la versión final del software. Entonces se puede decir que el prototipado maneja diferentes versiones. Hay otros como el incremental, el evolutivo, el de componentes y hay muchos más. Pero estos 3 son como los más conocidos, los más utilizados. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez alguna metodología tradicional? ¿Ha usado alguna de estas? Profe, la espiral que usted dice es parecida a la ágil, ¿no? Es parecida, sí, porque incluso la ágil dice que es incremental, no, la ágil dice que es incremental evolutiva. Ya les voy a explicar más bien cómo la ágil, pero tiene esa característica diferente. La espiral, como las metodologías ágiles, entonces tiene unos documentos que se entregan, por ejemplo, el documento de análisis, el documento de requisitos, el modelado de negocios, los diseños de entrega. Entonces, esas otras características es lo que la diferencia de las ágiles. Ya ahorita en un ratico les muestro cómo el ágil. Profe, Ah, una cosita. ¿sí? Ahorita, ¿puede el favor de montar el documento al grupo para descargarlo, ¿vale? Yo ahorita les muestro estas diapositivas porque yo creo que el día de hoy ya las finalicé. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las ágiles? Entonces, metodologías ágiles. Una de las más conocidas es Scrum. No sé si ustedes la hayan escuchado. Otra es XP, que fue una de las que inició, es una de las fundadoras. XP, que se conoce como programación extrema. Está Kanban, Scrumban y hay otras más. Pero entonces, las metodologías ágiles son, como les digo, surgieron como la rebeldía a las tradicionales. Decían que las tradicionales eran muy estrictas, que gastaban mucho tiempo entregando unos documentos muy elaborados y que no se dedicaban a lo esencial que era el software. Entonces, ellos hacen esos documentos, no es que no los hagan, sí los crean, pero los crean de una forma más simple para que se le dé prioridades más al software y al cliente. Las ágiles dicen que lo principal es el cliente. Entonces va acompañando al cliente todo el proceso. No se lo deja aparte como en las tradicionales, que solamente se lo ve para la parte de la comunicación y luego para las entregas o para las pruebas, sino que se involucra al cliente durante todo el desarrollo. Se lo llama como si fuera un miembro más del equipo de trabajo, para que él vaya viendo cómo va avanzando todo y pueda tener voz y voto de cómo se va tomando las decisiones durante el desarrollo del proyecto. Entonces, esa es una de las esenciales de la metodología ágil, incorporar al cliente y darle más prioridad al software que a la documentación que lo soporta. No significa que no se haga. Ojo, porque hay gente que entiende que ser ágil es hacer las cosas como caigan y no es así. Sí hay una estructura de desarrollo y sí se hace documentación, solo que es un poco más sencilla. Bueno, ¿qué Ok. más tenemos por aquí? No se preocupen que yo después les voy a explicar cada una de estas metodologías una por una como más
detallado cómo funciona. Dígame, ¿alguien quería decir algo? Sí, profe. Pues yo tenía, no sé, pues si como un concepto diferente a las metodologías ágiles. O no sé si sea diferente, de pronto pues puede ser lo mismo, pero con otras cosas, ¿sí? Pues tenía entendido yo que las ágiles, primero que todo, los tiempos los cumplen, ¿no? Los tiempos los cumplen. Eh, pues yo creía anteriormente que la ágiles era una metodología pues que uno la utilizaba porque era más rápido, pero no, o sea, la metodología se llama ágil es porque esa metodología va a la fija, ¿sí? Va a la fija. ¿En qué sentido? Que cuando se entrega un producto ya terminado, tanto el cliente como el desarrollador quedan satisfechos en cuanto a lo que se hizo, porque pasa eso en proyectos, de que de pronto se recolecta la información y como tiene otro tipo de metodología, el al que se le está desarrollando no está presente y pues como esa metodología no dan pie a que se interactúe con el cliente, entonces se desarrolla y a lo último se entrega un producto ya terminado que en muchas ocasiones no es del agrado del cliente, de pronto no hace lo que en realidad quería el cliente, porque pues a veces el cliente dice una cosa, pero en realidad quiere otra. Entonces, a eso es lo que la metodología ágil apunta, ¿no? A que cuando ya se termina el producto, el cliente queda satisfecho. ¿Por qué? Porque ha estado involucrado en todas las etapas del proceso, del proyecto, ¿sí? Que se ha requerido un cambio y esa metodología como es flexible a eso se ha hecho y ha seguido y así con diferentes problemas que puedan pasar se solucionan en el camino de tal manera que cuando ya se termine el producto o el proyecto, el cliente va a quedar satisfecho porque pues él ha estado involucrado. Entonces, a eso lo que pues yo pensaba o pienso que apunta a la metodología ágil, ¿no? A que cuando se termine, el cliente queda con lo que realmente él quería que fuera. Eso, profe. Sí, lo que pasa es que por lo menos a mí particularmente me gustan las metodologías ágiles, sobre todo en software complejos, porque lo que pasa es que como el cliente está involucrado en todas las fases, como tú dices, no hay sorpresas, ni para él ni para uno. Porque cuando uno a veces toma esas otras metodologías ágiles, por ejemplo, cascada, que solamente usted va donde el cliente al principio y luego lo vuelve a ver al final, entonces es posible que lo que usted le lleva al final no sea lo que él quería, porque a veces la gente no sabe lo que quiere ni el peor lo que necesita. Entonces, cuando usted lo involucra en todas las fases, él se va dando cuenta de cómo se va construyendo el software y no hay sorpresas para él, ni tampoco hay sorpresas para nosotros. Entonces, a mí por ese lado me gustan más las ágiles en cuanto a mis trabajos que yo desarrollo. Pero como les digo, cada cual es libre de escoger la que más le guste. Entonces, nosotros aquí en el curso vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo son sus características, cómo trabaja. Todas van orientadas a construir software de calidad. Todas van para allá, sean ágiles o tradicionales, todas lo hacen, todas cumplen con esas fases que yo les expliqué ahora rato, todas hacen actividades de soporte, las que vimos allí, todas lo hacen, sino que lo hacen de forma diferente. Eso es lo que diferencia una de las otras. Entonces, muchachos, yo creo que ya faltan 15 minutos. Me parece justo que salgan y que por lo menos tomen un poquito de aire antes de arrancar con la siguiente clase. Si no tienen nada más que decir, pues yo creo que ahí ya terminamos. Listo, profe. Claro, profe, para aprovechar para ir a seguir durante la otra clase. Yo ahorita mismo. ¿Me parece, muchachos? Listo, profe. Chao, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Ya les comparto las diapositivas en el grupo. Bueno, hasta luego, que estén.